¿cómo están? Mi nombre es Inés Salvatierra, ingeniero civil de profesión. Estamos acá en el podcast Ciencia Joven. Bienvenidos. Me encuentro acá con el ingeniero Claude Lenoir, que es especialista, igual ingeniero civil, en la rama de hidráulica e hidrología. Inge, un privilegio tenerlo acá presente. El gusto es mío. Entonces, bien, Inge, me gustaría poder hablar de lo que pasó lamentablemente, tenemos que decir, el año 2018, con lo que fue la mazamorra en el municipio de Tiquipaya. Entonces, si podría hablarnos, en primera instancia, ¿qué es una mazamorra? Bueno, una mazamorra es un flujo hidráulico de un conjunto de agua mezclado con masa de tierra y con masas de roca. Son flujos hiperconcentrados de sedimentos que tienen otra densidad, una densidad relativamente diferente de agua y que por ende no se comportan como el agua, se comportan como otros modelos reológicos y arrastran en realidad con todo lo que encuentran sobre su camino. Perfecto, yo lo entendí perfectamente, pero un poco más fácil sería como un arrastre de una masa inmensa de sedimentos. Una masa de sedimentos y de bloques grandes de sedimentos. Ya usted lo puede imaginar como una mezcla de suelo con agua donde cambia la densidad y porque cambia la densidad evidentemente entonces bloques grandes tienen mayor flotabilidad en el agua y se mueven más fácil. Ya. ¿Ya? Y ahora, ¿esto podía prevenirse o realmente qué fue lo que pasó? ¿Qué lo causó esto? Bueno, hay principalmente tres razones grandes por la cual se causó esto. ¿Ya? En primera instancia, en la misma cuenca, aguas arriba, las obras que teníamos tenían ya más de 20 años, obras construidas con aviones no con malla plástica, ya aviones que han sido tratados mal durante todo el tiempo y con muy poco mantenimiento, ¿ya? Entonces, cuando hay fuerte lluvia durante varios días, los suelos se humedezcan y, en algún momento el suelo llega a comportarse como un líquido y baja mucho más fácil. El segundo punto que es un poco conflictivo con la cuenca taquín es que ella tuvo su cono de deyección antes, ¿ya? Normalmente en un cono de deyección, gran parte de esos sedimentos deben depositarse, pero el gran problema es que sobre el cono de deyección se han ido creando, como voy a decir, varios establecimientos de industrias. Ya la industria taquín, la cervecera está allá y también grandes urbanizaciones. Entonces siempre se ha ido encauzando el río más y más pequeño y el río en realidad cuando le toca ser fuerte, él no conoce que existen derechos reales, etc. Mucha gente se fue a vivir cerca o inclusive dentro del lecho del río y, ese es el tercer causante fuerte de los problemas grandes que se ha tenido. El río debería de tener a ambos lados una margen de 100 metros no ocupado por actividad humana. Ya puede ser una actividad recreativa y algo, pero al río se le tiene que dar sus campos de inundación cuando es necesario. Perfecto, ingeniero. Justamente vi un artículo que publicó al respecto donde decía que una mazamorra es un efecto normal de la naturaleza. El tema es que ahí, cuando entra el hombre, justamente es como que invade, ¿no? Y después nosotros vemos como que eso está mal. O sea, la mazamorra es algo malo siendo un efecto Sí, natural, podríamos decir.
Y ahí viene el tema de las franjas de seguridad que no se respetaron. Correcto. Entonces podemos decir que realmente fue una serie de Factores. factores que sumaron y desembocaron en esa lamentable situación. Sí. Pero algo que nos tiene que llamar la atención es por qué se volvió a repetir. Uno diría, podría ser un evento extraordinario. Y ya pasó y de acá, con un periodo de retorno de 50 años, digamos que va a volver a ocurrir, pero pasó en menor magnitud al año siguiente. Sí, nosotros, bueno, con los estudiantes de ingeniería civil hemos indagado mucha bibliografía, ¿ya? Porque inicialmente pensábamos, bueno, en Bolivia se habla de vez en cuando de flujos de Mazamora, ¿ya? Pero no se habla frecuentemente y nosotros estábamos interesados en poder ver qué estudios existen al respecto. ¿Ya? En Bolivia hemos encontrado muy pocos de esos estudios, pero sí en el exterior, en Colombia, en Suiza, Italia, etcétera, los flujos de Mazamora están fuertemente estudiados y siguen estudiándolos. ¿Ya? Y realmente, lo raro es de que en muchos artículos se dice cuando usted ha tenido un flujo de Mazamora un año atrás, que es muy posible que en los próximos años cercanos usted va a tener otros flujos de Mazamora. Y creo que eso es lo que ha pasado en 2020, ¿ya? Además, en 2020 las obras en la cuenca todavía no estaban listos, ni estaban iniciados, ¿ya? Entonces, el río todavía se encontraba en condiciones 2018, ¿ya? Y mucho sedimento, que vino de las laderas, estaba también todavía en el lecho y que era sedimento fácil de ser transportado, inclusive con caudales con menor periodo de retorno. Ya, ahora, algo que tendríamos que preocuparnos porque este evento vuelva a suceder. A la fecha, ¿sabe, ingeniero, si se han tomado algunas previsiones o el riesgo sigue latente? Seguimos con una cuenca del año 2018 o ha habido mejoras. Bueno, la verdad es que después de 2020 han empezado con la construcción de obras y esas obras en ese momento están casi listos, ¿ya? Eso va a ayudar un poco, pero no obstante son obras en los lechos principales. Hay que entrar también en en las cárcavas, etcétera, los ríos de menor tamaño que llegan casi hasta la divisoria de la cuenca, ¿ya? Que también aportan fuertemente en sedimentos. Y nosotros, bueno, con los alumnos hemos visto en el exterior una solución con barreras dinámicas. Las obras que se han construido son obras fijas que tienen un efecto, que van a tener un efecto sobre la pendiente del río. Lo van a disminuir su pendiente, ¿ya? Um, pero los aportes que hay de las cárcavas van a seguir habiendo, ¿ya? Y cuando ya el río está con pendiente un poco menos, transporta menor cantidad de sedimento, pero si vienen aportes de los costados, entonces, y si son flujos de Mazamora, ponen en movimiento cierto material que existe en el río, ¿ya? Entonces, hay que trabajar también en los otros lugares con esas barreras dinámicas. Esos son como, una estructura con cables y con, un tipo malla de gavión, pero una malla de gavión realmente mucho más fuerte que la de un gavión. Están construidos con anillos circulares de hasta media pulgada de diámetro.
Entonces, la idea es que los sedimentos gruesos llegan hasta allí y que el agua pasa por ahí, ¿ya? Entonces, la verdad es que hay que trabajar bastante en la cuenca alta, pero también hay que trabajar en la cuenca baja, donde tenemos una invasión de las infraestructuras de urbanísticas que están muy cerca al río, ¿no? Sí, ahora, bien, estamos con esto de la cuenca taquiña. Tenemos otros lugares así que se ha podido identificar de riesgo, no solamente ahí, sino a nivel tal vez Cochabamba, Bolivia. Usted que hizo con su equipo de investigación justamente esta recopilación de información, se ha podido identificar y hay más lugares de riesgo. Mira, hay como 58 torrenteras Uy, en todo el valle de Cochabamba, ¿ya? Y verdaderamente, ok, nosotros hemos estudiado las cuencas cercanas al río Taquiña, ¿ya? Hay las cuencas del río Cora, hay las cuencas, también del río Tolavi, por ejemplo, ¿ya? Hemos estudiado el río Tolavi y en la cuenca superior tiene como las mismas características de pendiente promedio, de pendientes altas, etc. Y, ok, hemos leído que algunos años, una veintena de años atrás, que el río Tolavi también tuvo problemas con flujo de mazamorra, ¿ya? Después, creo que en el río El Paso, donde, aguas arriba de los lugares donde se está explotando o que se ha explotado para agregados, que ahí también existen problemas, pero los problemas no son tan graves porque ahí no vive mucha gente, ¿ya? Pero con el río Taquiña, él está en realidad en plena ciudad, entre la ciudad de Cochabamba y la ciudad de Tiquipaya. entonces acá estamos viendo que realmente nuestras autoridades o en sí la norma no está loca, podríamos decir, por las franjas de seguridad que se pide de los ríos, ¿no? Justamente para evitar este tema de las mazamorras, Sí, inundaciones, rebalses y demás. así es, inclusive el tema de la cota 2650, por encima de la cual no podrían haber urbanizaciones, etcétera, realmente vemos que es una necesidad. Ya si cumplíamos con aquello, los conos de deyección podrían establecerse libremente, etcétera. Y, con gente ahí adentro, como hemos dicho, la gente es el enemigo de los flujos de mazamorra. Ya un flujo de mazamorra no causa tanto problema, pero si hay urbanizaciones, si hay asentamientos humanos en esas partes por encima de los 2650, ellos corren riesgo ahí, ¿no? Y serio riesgo. Ahora, bien, menciona justamente el nivel máximo, la cota permitida para las construcciones o el asentamiento humano. Esto también está en el sentido de que podría afectar la recarga de nuestros acuíferos, las aguas subterráneas y demás. Ok, es cierto, ya cuando tenemos esos flujos que llegan con tanta velocidad, ya esos flujos no permiten una buena infiltración, ¿ya? Entonces hay el problema de la infiltración en la cuenca. Ha habido también mucha deforestación, ¿ya? Con la forestación existen las raíces de las plantas, etcétera. El suelo está un poco más agrietado, etcétera. Puede entrar mayor cantidad de agua en el subsuelo y que obviamente llega a nuestra ciudad de Cochabamba.
ya el acuífero grande. Pero, ok, cuando hay deforestación, cuando hay incendios forestales, ok, esas dos actividades hacen que el suelo allá arriba ya no funciona tanto como esponja, que funciona como una mesa de billar Ah, ya. sobre la cual llueve y todo es, ok, como un flujo sin infiltración, ¿no? Perfecto, Inge. Ya para ir terminando, estamos viendo que realmente solamente hablando de la mazamorra, amerita mucha investigación, mucho seguimiento y demás. Pero saltemos un poquito más allá, relacionado también a lo que son el manejo de las cuencas. El tema de Misikuni. Tengo entendido que ya han realizado una investigación que está ya ultimándose detalles para poder lanzarlo respecto a la sedimentación que se tiene ahí. Acá se referencia esto a la proyección de que se asentarían como partículas de algún sólido y eso podría disminuir la capacidad. Efectivamente, así es, ya. Nosotros, ok, como línea de investigación, hemos iniciado un pequeño proyecto, porque bueno, a través de sensores remotos en los satélites, mediante las distintas bandas de luz, etcétera, se puede analizar la turbidez del agua en la superficie, ¿ya? Y han habido, ok, menciones en Cochabamba de gente que vio estas imágenes y que se alertaron fuertemente, diciendo, no, está sedimentándose fuerte el embalse, está casi sedimentado. Y a esa razón es que nosotros con los estudiantes hemos dicho, ok, déjanos estudiar. Hemos pedido a Misikuni que nos apoyan para ir a sacar muestras y hacer trabajo para filtrar y llegar al contenido total de sedimentos. Hemos hecho esos tipos de pruebas y las hemos relacionado con los valores de las imágenes satelitales en los mismos días, ¿ya? Entonces, ahí es donde hemos visto que las concentraciones de sedimentos son muy bajos, ¿ya? En realidad, el máximo, la máxima cantidad de sedimentos que hemos encontrado nosotros era de 1 miligramo por litro. Ya, ese es, cuando usted multiplica esto por el área del embalse, que es del orden de 4.000 kilómetros cuadrados, y toma una capa de 2 metros no más, ya, usted tiene un volumen de apenas 10 toneladas de sedimentos. Y 10 toneladas de sedimentos, son 5 metros cúbicos, ¿ya? Y es un embalse de 180 millones de metros Ah, cúbicos. ya. Y verdaderamente también cuando está en la cuenca, no se nota así grandes daños en esa cuenca, ¿ya? Perfecto, Inge. Bueno, hay bastante para poder investigar, para poder debatir, pero el tiempo es nuestro enemigo también. Entonces, Inge, muy agradecido por compartir toda esta experiencia en Ciencia Joven. Entonces, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. El gusto es mío. Gracias.